Buenas tardes a todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra velada de Pentecostés. Vamos a comenzar a vivir nuestra velada de Pentecostés de una manera diferente. Les explico el programa del día de hoy. Tendremos el tema del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, cuántos son, y cómo vivir los dones del Espíritu Santo en nuestra vida diaria. Después tendremos el rezo del Santo Rosario. Al terminar el Santo Rosario tendremos nuestra hora santa y después de la hora santa tendremos la Santa Misa. Les doy la bienvenida, sean bienvenidos. Vamos a vivir esta jornada de oración, vamos a recibir al Espíritu Santo. Les invito que desde sus hogares prendan el cirio, les invito que desde sus hogares tomen una actitud de oración. Es una actitud de oración. Vamos a meditar, vamos a recibir al Espíritu Santo, decir, ven Espíritu Santo, llénanos a cada uno de nosotros. Ojalá pues que estemos atentos, traten de dejar un poquito sus labores, traten de conectarse al televisor o a la pantalla si pudieran. Los jóvenes que tienen toda la tecnología, que se conecten o que les conecten el celular y la transmisión y la vivan ustedes. Saludos a todas las familias, saludos a cada uno de ustedes que nos ven desde diferentes lugares. Que Dios les bendiga y abran el corazón para recibir al Espíritu Santo. Vamos a estar atentos, vamos a ir viviendo nuestros diferentes momentos. Sean bienvenidos. ¿Quién es el Espíritu Santo? Aquí en la fiesta de Pentecostés, la Iglesia celebra la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Pero, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo fue la venida del Espíritu Santo? ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en la vida del cristiano? Bien, antes de pasar a revisar quién es el Espíritu Santo, brevemente mencionaremos cómo fue la venida del Espíritu Santo. Si ustedes recurren a su Biblia, en Hechos de los Apóstoles 2, 1, 4, se describe de la siguiente manera. Vamos a leerlo textualmente de la Biblia. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De pronto, vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que, separándose, se fueron posando sobre cada uno de ellos, y quedaron llenos del Espíritu Santo, y se pusieron a hablar idiomas distintos, en los cuales el Espíritu Santo les concedía expresarse. Respecto a cómo fue la venida del Espíritu Santo, es conveniente reflexionar sobre el hecho de que es camino seguro de humildad el meditar cómo, aun careciendo de talento, de renombre o de fortuna, podemos ser instrumentos eficaces si acudimos al Espíritu Santo para que nos dispense sus dones. Los apóstoles, antes de la venida del Espíritu Santo, se comportaron como unos verdaderos cobardes, aún que habían vivido con Cristo durante 3 años,
3 años Jesús estuvo con ellos, pero a la hora de la verdad, durante el proceso de flagelación, crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles desaparecieron. Sin embargo, después de Pentecostés, después de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, como lo menciona la Iglesia, ya no huyeron despavoridos ante los enemigos de Cristo. Ahora se dejaron azotar, se dejaron encarcelar y acabaron dando la vida en testimonio de su fe, dando testimonio por Cristo. Y las 2 columnas de la Iglesia, San Pedro y San Pablo, murieron mártires en Roma. Pablo decapitado, Pedro crucificado, y más aún, no sintiéndose digno de morir como su maestro, pidió ser crucificado con la cruz invertida, es decir, de cabeza. Así actúa el Espíritu Santo. Bien, ¿quién es el Espíritu Santo? Bueno, tremenda pregunta. ¿Quién es el Espíritu Santo? Pues podríamos decir, oye, pues la tercera persona de la Trinidad. ¿Quién es la Trinidad? A este respecto, pues recuerdo en una de las homilías que ha dado nuestro párroco, mencionaba que San Agustín, pensando, devanándose el cerebro, pensando en este misterio de la Santísima Trinidad, estaba paseando por la playa y encontró a un niño que con sus manitas iba al mar, llenaba sus manos con agua y corría y la depositaba en un hoyo que había hecho en la arena. Lo observó por unos instantes y veía cómo el niño corría del mar al hoyito y del hoyo al mar. Oye, niño, ¿qué haces? Y le contestó el niño, quiero pasar toda el agua del mar a este hoyito. Oye, eso es imposible. Además, mira, vas echando el agua y el agua se filtra y se regresa al mar, es imposible. Bueno, le contestó el niño, es más fácil que yo pase toda el agua del mar y la ponga en este hoyito a que tú develes el misterio de la Santísima Trinidad, lo que estás pensando. Bien, pues, ¿qué decir sobre el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo, cuando el Padre envía su verbo, envía también su aliento. ¿Quién es el Espíritu Santo? El aliento de Dios. Misión conjunta en la que el Hijo y el Espíritu Santo son distintos pero inseparables. Sin ninguna duda, Cristo, quien se manifiesta, imagen visible del Dios invisible, pero es el Espíritu Santo quien lo revela. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 687 y 689. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dentro de la historia de la Iglesia Católica, en el Concilio Niceno-Constantinopolitano, que se celebró el 20 de mayo, del 20 de mayo al 25 de julio del año 325, dado que ya se estaban presentando varias herejías
dentro de la Iglesia Católica hubo la necesidad de de hacer una definición de quién es el Espíritu Santo y quién era la Santísima Trinidad. En esos momentos estaba permeando el arrianismo, una doctrina perniciosa que duró varios cientos de años y cuyo fundamento, cuyo principal artículo de fe era que Cristo era solo hombre, es decir, el arrianismo negaba la divinidad de Jesucristo. Bien, pues en este concilio niceno-constantinopolitano, repito, celebrado el 20 de mayo, del 20 de mayo al 25 de julio del 325, se define lo que decimos en las misas, en las Eucaristías. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Algunos apelativos, algunos motes, otra manera de referirse al Espíritu Santo en las Escrituras, por supuesto, son los siguientes. Colecté nada más 17 apelativos: Espíritu Santo, defensor, abogado, paráclito, vivificador, intérprete, intercesor, Señor dador de vida, consolador, Espíritu de verdad, Espíritu de adopción, Espíritu de promesa, Espíritu de Cristo, Espíritu del Señor, Espíritu de Dios, Espíritu de gloria. Una friolera de 16, y el 17, dulce huésped del alma. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Sabían que solo en Jesús podían encontrar palabras de vida eterna y estaban dispuestos a seguirle y dar la vida por él? Pero eran débiles y cuando llegó la hora de la prueba huyeron y lo dejaron solo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Fortaleza. Hay por ahí otro apelativo del Espíritu Santo que se le atribuye a San José María, el Espíritu Santo, el gran desconocido. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en la vida del cristiano? Bueno, podemos decir muchas cosas alrededor de cómo actúa el Espíritu Santo en la vida del cristiano y que está en el numeral 683 del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo? Como un gran caballero. Si tú no quieres, no entrará. Y que está relacionado con nuestra salvación. El gran San Agustín decía: ese Dios todopoderoso que no te pidió permiso para crearte, no te salvará si tú no quieres. He ahí el dilema. Como un gran caballero, me permito leerles a ustedes, no pude memorizarlo, un soneto de Lope de Vega,
¿Qué tiene que ver con la caballerosidad del Espíritu Santo? ¿Qué tiene que ver con la caballerosidad de Jesucristo? ¿Qué tiene que ver con la caballerosidad del Padre? ¿Qué tiene que ver con la caballerosidad de la Santísima Trinidad? ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío? Que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras. Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. Cuántas veces el ángel me decía: alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía. Y cuántas, hermosura soberana, mañana te abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en la vida del cristiano? El Espíritu Santo, con la Trinidad Beatísima, viene a inhabitar en el alma por el sacramento del bautismo. Bien, enseguida, después de haber revisado cómo fue la venida del Espíritu Santo, ya lo mencionamos, le hicimos la lectura en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles 2, capítulo 2 y versículos del 1 al 4. Del cual me gustaría también leerles, porque es importante, dándole un tinte apologético a esta exposición. Bueno, ¿y quiénes estaban en el domingo de Pentecostés? Generalmente decimos, es más, en el encabezado de esta disertación dice: en la fiesta de Pentecostés, la Iglesia celebra la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Pero ¿quiénes estaban ahí? Si usted lee también en Hechos de los Apóstoles 2, pero ahora en el capítulo 1, en el versículo 14, dice lo siguiente. Si está anotando ahí las citas, puede verificarlo en su Biblia. Hechos 1:14. Dice así: todos ellos perseveraban en la oración y con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, y de María, la madre de Jesús. En los misterios gloriosos, decimos en el tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Pero ¿quiénes estaban ahí? Es importantísimo porque deberíamos decir la venida del Espíritu Santo sobre la Santísima Virgen María y los apóstoles, porque María estaba ahí. Bien, habiendo recapitulado, pues podemos pasar ya a los dones del Espíritu Santo. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? ¿Cuáles son? Bueno, leyendo el material, ¿qué es un don?
Pues busqué en el diccionario y los sinónimos de don, pues son regalo, gracia. Es decir, yo no tengo que hacer absolutamente nada para que se me dé un regalo. Es un don, es una gracia. Son regalos del Espíritu Santo a quien a Él prefiere, a quien Él quiere. Se menciona que en la pedagogía de Dios, en la economía de la salvación, en el Antiguo Testamento se mencionó al Padre siempre y muy veladamente al Hijo. En el Nuevo Testamento se presenta el Hijo, el Verbo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Cristo veladamente empezó a hablar sobre el Espíritu Santo, el gran desconocido. Pero después de Pentecostés, el que actúa ahora es el Espíritu Santo. Y el tiempo que estamos viviendo, es el tiempo del Espíritu Santo. Por ahí en un pasaje de la Escritura recuerdo que decía, bueno, no te preocupes qué vas a decir en tu defensa. El Espíritu Santo hablará por ti. Bien, ¿qué son los dones? Gracias, regalos, que Dios en su infinita misericordia nos da porque Él quiso, no porque nosotros lo mereciéramos ni mucho menos, o que hayamos hecho algo para merecerlo. ¿Cuáles son estos regalos del Espíritu Santo? Son los siguientes. Sabiduría se refiere a entender lo que favorece y lo que perjudica el proyecto de Dios. Aquí en el material se menciona que la sabiduría nos permite, nos coloca en una posición inmejorable de poder juzgar. Juzgar. Estamos muy dados a juzgar, sí, pero no con verdad y con justicia. Así es que el sabio juzga, sí, pero con verdad y con justicia. Pero no sobre los vecinos, no sobre el otro. Juzga con verdad y justicia sobre las situaciones y las cosas de la vida, los problemas, los conflictos cotidianos. Entendimiento es el don divino que nos ilumina para aceptar las verdades reveladas por Dios. Consejo, don de saber discernir lo bueno y lo malo, los caminos y las opciones, saber orientar a otros, saberlos escuchar también. Ciencia, bueno, no se refiere a la ciencia humana, se refiere a la ciencia de Dios. Por este don, el Espíritu Santo nos revela interiormente el pensamiento de Dios sobre nosotros, pues nadie conoce lo íntimo de Dios, sino solo el Espíritu de Dios. Piedad, don del Espíritu Santo, que nos permite estar siempre abiertos a la voluntad de Dios. Fortaleza, nos vuelve valientes para enfrentar las dificultades de la vida, del día a día, de la vida cristiana. Temor de Dios nos mantiene en el debido respeto frente a Dios y en la sumisión a su voluntad, apartándonos de todo lo que pueda desagradarle. El temor de Dios muy frecuentemente lo confundimos con el miedo a Dios. El miedo a Dios, el miedo a un Dios iracundo, el miedo a un Dios que lleva la cuenta de todo, el miedo a un Dios del Antiguo Testamento, destripador,
y propiciador de guerras entre los pueblos. No, en absoluto. Dentro de la pedagogía de Dios, ya en el Nuevo Testamento se habla de que Dios, San Juan lo define, Dios es amor. Y ese temor de Dios debe ser un temor, es decir, perder a Dios. Yo tengo temor de perder a Dios. A eso se refiere el temor, que nada tiene que ver con el miedo. Bien, aquí hay otras preguntitas que podrían reflexionarse sobre ellas. Sin embargo, termino esta exposición con la última que dice, ¿por qué? ¿Por qué se dice que el Espíritu Santo preparó a María con su gracia? Bueno, pues porque dentro de la historia de la salvación, Isaías, el profeta Isaías, le pide a Ahaz que pida una señal, pero el rey le contestó, no tentaré a Dios pidiéndole una señal. E Isaías le dice, pueblo perverso y malvado, no me pides una señal, pues yo te daré una señal. Y la señal pues está en Isaías, también si lo quieren ustedes buscar, está en Isaías 7:14, conocido. Y dice textualmente, entonces Isaías dijo, oigan, herederos de David, ¿no les basta molestar a todos que también quieren cansar a Dios? El Señor, pues, les dará esta señal. La Virgen está embarazada y dará a luz un hijo, a quien le pondrán por nombre Emmanuel. Sabemos que es hijo del Padre, pero el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. En la economía de la salvación, dentro del pueblo judío, una señal, un milagro, un verdadero milagro, era que una virgen, que concibiera una virgen, y muy importante, que fuese virgen antes del parto, en el parto y después del parto, es decir, la virginidad perpetua de María. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, el caballero. Es importante esto que se está mencionando porque dentro de los hermanos separados, disculpen que le dé un tinte apologético, a esta exposición, pero los hermanos separados no les importa si María es virgen, les parece que eso es un tema que ni siquiera debiera tocarse, importantísimo para el católico. Repito, la señal era, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Por eso Lucas lo menciona, también después cuando nace Jesús, menciona textualmente que la Virgen concebirá y parirá un hijo, y el Espíritu Santo la cubriría con su sombra. Si la Virgen María no fue virgen, entonces Jesús no es nuestro Salvador y el Espíritu Santo no la cubrió con su sombra, el gran caballero.
Muchas gracias. Con esto damos por concluido el tema de quién es el Espíritu Santo. Ojalá les haya sido de su agrado y que les ayude también a sustentar su fe. En unos momentos vamos a regresar con la transmisión. Gracias.